Recibió una solicitud de amistad en Facebook de alguien que nunca había visto antes. Le agradaba algo de él, así que aceptó. Comenzaron a enviarse mensajes y conectaron. Luego le pidió que fuera a su casa al día siguiente. Y esto significaba que estaba invitando a un hombre muy peligroso a la casa que compartía con sus hijos. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. Espero que todos estén teniendo un día fantástico hoy. El caso de hoy trata sobre una madre que pone su propia necesidad de amor y compañía por encima del amor por sus propios hijos. Una de las cosas más despreciables que una madre puede hacer. Esta es la historia de Lola James. Lola James nació el 30 de septiembre de 2017, hija de Sinead James y Daniel Thomas. Era la hija del medio, con una hermana mayor y otra menor. Lola era una niña encantadora, divertida y traviesa que amaba la vida. Siempre sonreía y era feliz, un rayo de sol cuya risa llenaba la habitación de alegría. A Lola le gustaba jugar afuera, ayudar a su abuela en el jardín y comer las fresas que cultivaban juntas. Los padres de Lola se separaron poco después de su nacimiento. En enero de 2020, cuando Lola tenía 2 años, hubo reportes de violencia doméstica en el hogar con Sinead y su pareja de ese momento. En febrero, una trabajadora social visitó la casa tras recibir el reporte. Ahí expresó su preocupación de que Lola podría tener TDAH. También expresó preocupaciones por la limpieza de la casa o la falta de ella. Poco después de la visita, Sinead terminó la relación con este hombre abusivo, pero pronto se encontraría en otra relación abusiva. El 17 de febrero, Sinead conoció en Facebook a un hombre llamado Kyle Bevin, de 28 años. Tras hablar poco tiempo, iniciaron una relación el mismo día que se conocieron. Y justo al día siguiente, Sinead invitó a Kyle a vivir con ella y sus hijas en su casa en Haverfordwest, Pembrokeshire. Sí, convivir con ellas al día siguiente de conocer a este hombre, aunque no lo creas. Kyle Bevin no era buen hombre, incluso había amenazado de muerte a su madre. Alison Bever, la madre de Kyle, lo describió como una persona volátil, y él tenía un largo historial de abuso de drogas. Ella dijo que él perdía el control cada vez que ella no le daba dinero para gastar en drogas, o cuando él esperaba que ella robara medicamentos recetados del área de enfermería donde trabajaba. Ella dijo que durante estos arrebatos violentos, él la había amenazado de muerte en 4 o 5 ocasiones. Kyle Bevins se autodenomina adicto a la Spice, una versión sintética de la marihuana. Sin embargo, es más peligrosa que la marihuana, que es relativamente inofensiva. La Spice puede causar paranoia, convulsiones, psicosis, pensamientos suicidas y otros efectos. A él también le gustaba abusar de las anfetaminas, Xanax y Valium, y Sinead participaba con él en el consumo de anfetaminas. Kyle era alguien en quien no confiarías, menos después de un día de conocerlo. Solo con ver a este hombre, sé que no lo querría en mi casa. Ni para visitar, menos mudarse. Las cosas se pusieron mal muy rápido. Hubo varios mensajes de Facebook enviados entre Sinead y Kyle hablando sobre las lesiones que sufrió Lola mientras estaba bajo el cuidado de Kyle. Un día, él le dijo a Sinead en un mensaje que Lola se cayó de su cuna. Dijo, ella estaba de pie en su cuna y cayó al suelo muy rápido. Se mordió el labio al caer. Intenté ayudar, pero se alteró. Otro mensaje decía, Lola necesita acostumbrarse a mí, nena. No soy el diablo. Adoro a esa niña. Pero Lola volvió a lastimarse varias veces en los siguientes meses. Moretones, incluyendo moretones en sus ojos, un corte en el puente de la nariz y un sangrado de nariz. Kyle siempre tenía una excusa. Y Sinead, incluso después de ver cómo era su temperamento, todavía le creía.
Una de las veces que Sinead presenció la ira y violencia excesivas de Kyle fue cuando él estaba bajo la influencia de varias drogas, como de costumbre, el 14 de mayo de 2020, y tomó un martillo y empezó a destrozar la casa. En este ataque le dio un cabezazo a Sinead y le rompió un diente. Sinead se llevó a sus 3 hijas y escapó a casa de su amiga hasta que todo se calmó. Kyle le pidió perdón a Sinead y dijo que se sentía un monstruo. Estaba muy arrepentido y prometió que iba a cambiar. A pesar del ataque violento, Sinead le creyó y decidió quedarse con Kyle. Y el 7 de julio de 2020, enojado y bajo la influencia de drogas otra vez, Kyle empujó el cochecito de la hermanita de Lola hacia la calle con la niña adentro. Por suerte, ella no salió herida. Y sí, Sinead siguió viéndolo, incluso después de eso. Una semana después, el 16 de julio, Sinead sospechó de las lesiones que tenían Lola y otra hermana mientras estaban al cuidado de Kyle. El día anterior fue cuando Lola sufrió los moretones alrededor de los ojos y Kyle simplemente dio la explicación de que se cayó de la mesa de centro. Sospechando, Sinead pidió a Kyle su fecha de nacimiento para una verificación bajo la ley de Clare, pero él se negó. La ley de Clare permite que cualquier persona solicite y reciba de la policía un informe de antecedentes penales de su pareja. Para entonces, Sinead claramente no confiaba en él y él se negó a darle su fecha de nacimiento. ¿Cómo es posible salir y vivir en la misma casa con una persona durante 5 meses y no saber su cumpleaños? Eso me supera. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué se le permitió quedarse en la casa con sus hijos? Ese mismo día, el 16 de julio, Sinead se fue a la cama entre las 7 y las 8 de la noche y dejó a Lola abajo con Kyle. Sí. El mismo día que él se negó a dar su fecha de nacimiento para la solicitud de la ley Clare, y el día después de que ella tenía moretones alrededor de los ojos, dejó a su hija con Kyle. Buena elección. Kyle contó que él y Lola se desvelaron tomando fotos con filtros de Snapchat, y luego la acostó más tarde esa noche. Poco después de medianoche, Sinead oyó un golpe y un grito del cuarto de Lola. Entró corriendo y vio a Lola en el regazo de Kyle, sin lesiones aparentes, según dijo. Kyle dijo que Lola solo se golpeó la cabeza y que él se encargaría, así que Sinead regresó a la cama. No hay más preguntas. Más tarde, cerca de las 7:30 am. Sinead fue despertada por Kyle, quien afirmó que Lola se había caído por las escaleras y le mostró a Sinead un pedazo de la lengua de la niña en su dedo. Sinead corrió a la sala y encontró a Lola acostada en el sofá, sin responder, pero aún respirando. Kyle decidió en ese momento llamar a su madre, con quien ya había hablado más temprano ese día, y le pidió que llamara al 911 porque él simplemente no podía hacerlo. Él ya le había dicho a Sinead que lo hizo. Sinead también llamó a emergencias casi al mismo tiempo. Aquí están las llamadas de emergencia de Alison Bever y Sinead. ¿La paciente está despierta? Es una niña de 2 años que cayó por las escaleras y está inconsciente. No pueden despertarla. Dígame exactamente qué pasó. Niña de 2 años con TDAH cayó desde arriba hasta abajo de las escaleras. No logran despertarla y al final tuvo una convulsión, aunque no están seguros si fue así. Está en shock, no despierta. ¿Y no estás con la paciente ahora? Debo llevarme a la paciente. Me llamaron solo porque tengo crédito para pedir ambulancia. Eso dicen. Pueden llamar con crédito. No necesitan crédito para llamar a una ambulancia. Oh, creo que se asustaron. ¿Y cuándo pasó esto? Esta mañana. No sé la hora exacta. Seguro pasó hace poco porque están cambiando. ¿Qué causó la caída? La niña se despertó y se cayó por las escaleras, al parecer. ¿Alguien grave o sangrando? Solo fue un golpe fuerte en la cabeza. ¿Está despierto el paciente? No, ella no lo está. Ella no va a despertar, no. ¿Vas a matar? Está bien, dime exactamente qué pasó. Desmorónate porque estoy en la cama. Aquí está esto. Está bien. Ella se cayó por las escaleras, sí. Está bien.
De arriba a abajo de las escaleras. ¿Por qué los chicos nadan? Luego ella me cortó la punta de la lengua con el beneficio. Está bien. ¿Cuántos años tiene ella? 2. No creo que hayas agarrado el pedazo que tenía en la mano. Está bien. ¿Ella está consciente? Ella está consciente, ni siquiera lo sé. Sí, está consciente, pero casi dormida. ¿Podemos ir con ella, por favor? ¿Ella despierta cuando respondes o intentas despertarla? Ella está como que no. ¿Qué ves cuando intenté despertarla? No duermo nada. Está bien. I'm really scared. Está bien. ¿De qué altura se cayó? On the top of the stairs, down to the bottom. Está bien. ¿Por qué cayó? Yo era hija y tenía un trato. ¿Tiene dificultad grave para respirar? Kyle corre en serio, Danny. Está corriendo en serio, Dan. No. Está bien. Solo respiran en las cabezas por sus ojos. Está bien. Quédate en la línea y te diré exactamente qué hacer a continuación. No la muevas a menos que esté en peligro. No trates ninguna herida. ¿Puedo decirte? Sí, está lento otra vez. No lo muevas. Los paramédicos llegaron a la casa de Sinead rápido, solo 5 minutos después de la llamada de la mamá de Kyle. Cuando llegaron, Kyle no solo afirmó que era su padrastro, sino que también les dijo que ella simplemente se tropezó con el perro y se cayó por las escaleras. Pero aquí está el detalle. Si ella estaba dormida, como él dijo, y simplemente salió de su cuarto y se cayó por las escaleras, no estoy segura de cómo pudo haber pasado, porque tenía una puerta de seguridad para bebés en su puerta. A menos que supiera treparla, aunque Sinead nunca lo mencionó. Los servicios de emergencia trasladaron a Lola al hospital Wheaty Bush en Haverford West. Ahí, Kyle se puso agresivo cuando los doctores le preguntaron por las heridas de Lola. Ya sabes cómo los doctores necesitan hacer para tratar a un paciente. Ahí, él amenazó a una enfermera diciendo que rompería sus papeles luego de que le informara que serían compartidos con otras agencias, como servicios sociales. Se registraron más de 100 rasguños y moretones en el cuerpo de Lola y tenía daños extensos en ambos ojos, con lesiones en el cerebro comparables a las que se encuentran en víctimas de accidentes automovilísticos. Las lesiones de Lola eran sospechosas y no accidentales. Una doctora que la examinó dijo que era la niña más golpeada y llena de moretones que había visto en toda su larga carrera. Como mencioné, Kyle decía a doctores y policía que Lola tropezó con el perro y cayó por las escaleras. Dijo que solo se sentía parcialmente responsable porque estaba preparando un tazón de cereal. Deberías sentirte completamente responsable, incluso si esa es la verdadera historia, porque se supone que debes estar cuidándola. Ese es tu trabajo si Sinead te la dejó a tu cuidado. Las lesiones de Lola eran tan graves que la llevaron al Hospital Universitario de Gales en Cardiff alrededor de las 11:15 am. Mientras llevaban a Lola al hospital, Sinead fue con ella y Kyle se quedó en casa. A las 3:15 p.m., Kyle le envió un mensaje a Sinead preguntándole qué le iba a decir a la policía para asegurarse de que su versión fuera la misma que la de él. Ese día, Sinead y Kyle fueron arrestados por sospecha de negligencia infantil y llevados a interrogatorio. Ese día y el siguiente, los investigadores de la escena del crimen revisaron la casa y notaron que, aunque estaba sucia y desordenada, el baño lucía impecable, como recién limpiado. Los oficiales también recuperaron un mameluco gris de copos de nieve de un niño, que estaba mojado y manchado de vómito y sangre, el cual fue encontrado en una esquina de la sala. Y por alguna razón, Kyle, quien estaba en libertad bajo fianza con condiciones, decidió enviarle mensajes de texto amenazantes al verdadero padre de Lola, Daniel, diciendo que lo iba a golpear. El 21 de julio de 2020 a la 1:18 p.m. Lola falleció. Había sucumbido a sus terribles heridas. Tenía 2 años y 10 meses de edad. Sinead y Kyle estuvieron en libertad bajo fianza hasta abril de 2022. Ese día, ambos fueron arrestados nuevamente y acusados de asesinato y de causar o permitir la muerte de una niña. Tras su arresto, ambos comparecieron días después en el Tribunal de la Corona de Swansea.
Ambos se declararon no culpables de los cargos en su contra, y Kyle permaneció bajo custodia mientras que Sinead volvió a salir bajo fianza condicional. Su juicio iniciaría en marzo de 2023. Y durante este juicio, la jueza diría, la agresión fue prolongada, deliberada y violenta, e incluyó el uso de armas. Pero Kyle Bevin seguía afirmando que era inocente, pero no tenía pruebas para demostrarlo. El jurado vio fotos tomadas por Kyle con su celular, donde se observan marcas en la espalda de Lola, además de gran hinchazón y moretones en cabeza, ojos y labios. Se descubrió que, en algún momento de la noche, Kyle había golpeado a Lola tan fuerte en un costado de la cabeza que le causó una hemorragia cerebral, así como sangrado en el oído. También la sacudió de un lado a otro con tanta fuerza que le causó daño cerebral. Y también salió a la luz en la corte que, en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia para intentar salvar la vida de la pequeña, Kyle intentó encubrir lo que había hecho. Había buscado en Internet información sobre lesiones en la cabeza antes de tomarle fotos a su cuerpecito sin fuerzas y llamar a su mamá. A las 4:26 de la mañana del 17 de julio, el día que Lola fue llevada al hospital, Kyle tomó fotos de las lesiones en su espalda, y en ese momento ella todavía estaba consciente y de pie. Luego, a las 6:37 am, él tomó una captura de pantalla de un sitio web que le daba instrucciones claras de que debía buscar ayuda médica de emergencia si un niño presentaba síntomas como moretones o hinchazón excesivos o pérdida de conciencia. A las 6:40 am, Kyle llamó a su madre, pero ella no contestó. Él dice que la llamó porque es enfermera. En realidad, la mamá de Kyle es trabajadora de apoyo en salud, sin formación médica. Siguió intentando comunicarse con su madre y le mandó fotos de Lola. Cuando finalmente las recibió, le pidió a Kyle que llevara a la niña al hospital de inmediato. Kyle también envió un video perturbador a su madre. Mostraba a Kyle levantando el cuerpo inerte de Lola e intentando que se pusiera de pie antes de soltarla, y ella cayó al suelo. Luego le dice a la cámara, se ha ido, se ha ido. Su mamá nunca vio el video y hasta la fecha no lo ha hecho. Kyle luego mostraba estas fotos a otros y actuaba como si estuviera orgulloso. En la mañana en que Lola fue al hospital, cuando la policía llegó alrededor de las 11 am. Al inicio, Kyle intentó evitar que entraran a la casa. Cuando lograron entrar, él aspiraba intentando eliminar la mayor cantidad de evidencia forense posible. La fiscalía dijo que el baño impecable, junto con la pijama ensangrentada que encontraron, eran una prueba clara de que Kyle estaba tratando de cubrir sus huellas. También se encontró que el edredón de Lola tenía una gran mancha marrón y una mancha amarilla costrosa que se cree que era vómito, además de orina. Al principio, Sinead dijo que Kyle no fue violento con ella ni con sus hijos, salvo una vez que le dejó un moretón en el brazo al agarrarla, mientras intentaba quitarle el teléfono. Pero esta historia pronto cambió mientras estaban en la corte. Y Sinead habló sobre cómo Kyle le había astillado un diente, además de todas las veces que él la agredió violentamente, tanto física como verbalmente. A Sinead le advirtieron solo 8 días antes del ataque a Lola sobre lo peligroso que era Kyle. La mamá de la ex de Kyle le había escrito a Sinead por Facebook advirtiendo que Kyle era un riesgo para los niños. Dijo que temía que los hijos de Sinead estuvieran cerca de él. La defensora de Sinead afirmó que ella temía la reacción de Kyle si acudía a la policía, pues ya había sufrido violencia doméstica antes. Al preguntarle a Sinead qué hizo para proteger a su hija, respondió que nunca creyó que estuviera en peligro real. Ella sostuvo que su hija había estado segura con ella. Claramente. Varios testigos declararon sobre el comportamiento volátil y violento de Kyle en el pasado. Durante todo esto, Kyle siguió sin mostrar emociones ni expresión. La mamá de Lola, Sinead, lloró todo el tiempo. El juez afirmó que Kyle era responsable de varias agresiones a Lola antes de su asesinato. Dijo que Lola debió estar segura en casa y con gente de confianza. Pero en cambio, su madre, Sinead James, permitió que un hombre violento y destructivo entrara en sus vidas y falló en su deber de proteger a Lola del daño.
Sinead sabía que Kyle era peligroso, pero decidió mantenerlo en su vida. El 4 de abril de 2023, después de 10 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto y encontró a Kyle Bevan culpable de asesinato y a Sinead James culpable de causar o permitir la muerte de Lola. La abuela y el padre biológico de Lola dieron emotivas declaraciones sobre el impacto como víctimas antes de la sentencia. La abuela de Lola exigió a Kyle que la mirara antes de leer su declaración. Ella dijo: Kyle, le quitaste la vida joven e inocente a mi nieta. Además, te llevaste mucho más de lo que imaginas. Mataste a Lola y destrozaste a su familia. Ojalá el tiempo que tienes te ayude a entender lo que hiciste. Como madre, solo esperaba que Lola creciera feliz, sana y valiente para hacer y hacer lo que quisiera. Pero eso ya no será. Lola no solo murió, fue brutalmente atacada y le arrebataron la vida de la peor forma. Su pequeño cuerpo fue destrozado de la manera más malvada, sin oportunidad alguna. La corta vida de Lola estuvo marcada por el caos y la suciedad causados por su madre, quien ni siquiera pudo brindarle seguridad básica en casa. La culpa que siento siempre vivirá en mí, igual que el recuerdo de Lola en la cama de hospital, luchando por vivir. Solo me quedan culpa, angustia, dolor y tormento. La abuela de Lola cuidaría a la niña la noche del ataque violento, pero no se sentía bien. Por esta razón, en parte se culpa a sí misma por lo que le pasó a la pequeña Lola. Levántate, Kyle Bevan. Por el asesinato de Lola James, te condeno a prisión de por vida, con un plazo mínimo de 28 años, menos 368 días ya cumplidos en custodia preventiva. Puedes retirarte. Ponte de pie, Sinead James. Por permitir la muerte de Lola James, te sentencio a 6 años de prisión. Cumplirás la mitad, es decir, 3 años, antes de salir en libertad condicional. Puedes retirarte. El funeral de Lola James se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2020 en la iglesia de San David y San Patricio en Haverford West. Lola viajó por Milford Haven en carruaje hasta el cementerio Thornton. La familia pidió aplaudir, vitorear o soltar un globo para celebrar la vida de la niña. En agosto de 2024, una revisión del caso concluyó que las necesidades de Lola no se atendieron adecuadamente antes de su muerte. Se concluyó que las oportunidades perdidas por agencias saturadas no lograron protegerla de un ataque violento del novio de su madre, Kyle. La revisión mostró que la evaluación de Lola del 10 de febrero de 2020 no tenía detalles y la trabajadora social no la completó. Finalmente fue cerrada por supervisor. La revisión halló que una enfermera visitadora llamó y habló con Sinead, madre de Lola, el 8 de junio de 2020, y aunque debieron haber intentado hacer arreglos para visitar la casa en ese momento, no lo hicieron. Durante 5 meses, del 15 de febrero al 16 de julio de 2020, Sinead no aceptó visitas domiciliarias. El informe resaltó 11 recomendaciones como mejorar la protección, capacitar mejor al personal y optimizar la comunicación entre agencias para evitar tragedias. Desde esta revisión, las autoridades locales han dejado claro que su política de revisión rápida cambiará. Comentaron que ya avanzaron bastante en su plan para resolver los problemas detectados en la revisión. El 5 de noviembre de 2025, para consternación de nadie, el asesino de Lola, Kyle Bevan, de 33 años, fue hallado muerto en su celda en HMP Wakefield. Días después, Mark Fellows, Lee Newell y David Taylor, 3 reclusos, fueron acusados del asesinato y la investigación continúa. Creo que solo hicieron un servicio público y no deberían ser castigados. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Lola hoy. Es terrible pensar que su mamá pudo salvarla tantas veces y no lo hizo.
Ella seguía ignorando su intuición y permitiendo que este hombre malvado y horrible se quedara en su casa. Y ni siquiera puedo imaginar lo que le hizo a la pobre Lola esa noche. Así que, si te gusta el crimen real y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también, para que sepas cuando subo un nuevo video, que es 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima, cuídense. Adiós. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Hay más de Un Mundo Malvado en Patreon. Visita patreon.com a Wicked World o usa la app de Patreon. Accede a vídeos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia de una historia que te gustaría que cubriera? Escríbeme a wickedworldtruecrime@gmail.com.